Qué lindo lo que estamos escuchando, Maga. Y esta cortina nos introduce a esta nota que te digo que se la van a devorar los nostálgicos. Y porque traen a la actualidad una historia que amamos tanto, los más jovatos. Los de los 80. Más o menos, los de los 80. Amamos los 80, claro. Tiene que ver con una película que se estrenó en el 84, si mal no recuerdo, que es La historia sin fin. Y hay dos locos que se les ocurrió llevarla al teatro. Gracias. Les damos las gracias. Y mirá la gorrita que tengo. Hermosa. Súper. Me regalaron encima gorrita, me regalaron tacita. Y bueno, lapicerita. Claro que sí. Y bueno, y es tiempo de presentarles a estos dos locos, Hernán Bonsergent y Ariel Sioco, director y productor de La historia sin fin, que sube a escena, ya subió en realidad a escena en el Teatro Multiescena, valga la redundancia, Corrientes 1764, el ex cine Los Ángeles, también para los nostalgiosos. ¿Cómo les va, muchachos? Todo muy bien. Muy bien. Gracias por venir a visitarnos. Y bueno, y cuéntenos, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo se les ocurrió traer La historia sin fin a un escenario? Es una historia sin fin. Siempre decimos lo mismo. Hace ya mucho tiempo que teníamos muchas ganas de hacerlo. Obviamente siempre veíamos la película y nos daba mucha nostalgia. Queríamos... ¿cuántos años hace ya que venimos hablando de hacerla? Pero bueno, sentíamos que era como muy complicado. Es muy complicado. Claro, por lo que es con el tema de los animatrónicos, los muñecos, todo lo que conllevaba. Claro. Decíamos, bueno, hay que hacer una apuesta que se pueda ver y que se pueda reflejar en tamaño y en todo lo que la gente conoce, que es la película, más allá de la gente que lee el libro. Claro. Tenemos un condicionante que es la película, que te va condicionando y te va diciendo ya hay como unas imágenes, ya hay algo que ya te va condicionando. El libro es mucho más extenso obviamente que la película. La película es solamente un cuarto nada más de lo que es el libro. O sea que bueno, y había que meter todo eso dentro de la obra de teatro. Había que meter el libro entero. Es una de las condiciones para hacer la ¿Y esa adaptación la hiciste vos, Hernán? Claro, la adaptación digamos del de libro. lo que es el libro, de ese resumen, sí, fui haciéndolo yo como para teatro. Llevó muchísimo eso, seguro. Y llevó unos cuantos meses, porque primero que había que unir, digamos, todas las partes del libro y había que, porque tiene muchísimos personajes. Claro, el libro tiene, no sé, no quiero decir una tontería, pero creo que casi son 200 personajes que tiene. Claro. 200 actores en escena, mira. Claro, más o menos. Claro, entonces había que poner todos esos personajes. De hecho, nosotros acá en total personajes creo que hay 22, 23 personajes en total. Bueno, que lo representan 10 actores. Claro, 10 actores. Porque cada actor tiene 2 o 3 personajes, porque si no era tremendo. Igual yo creo que lo que se están preguntando todos, lo que nos estamos preguntando todos, es si Falcor el perro dragón, aparece en escena. Sí, preguntaba lo mismo. Sí, por supuesto. Ahí está, que fue nuestro... De casi 7 metros de largo. Qué Impresionante. Así que sí, contentos. Todo un desafío fue recrear el Falcor, el Comer Rocas, el caracol, la tortuga, que era como los principales personajes de ficción que necesitábamos mostrar en escena. Y bueno, buscando un poco quién podía llegar a hacer este trabajo acá en Buenos Aires, llegamos a Gustavo Garavito, que es un titiritero muy conocido, que bueno, también hizo en Avenida Cuba algunos de sus trabajos, y con él estuvo 6 meses trabajando en todos estos muñecos. Y bueno, consiguió algo, la verdad, muy hermoso. Bueno, y también el caballo. El caballo es fantástico, lo que hizo, es hermoso. Artax. Y bueno, nada, cuando íbamos viendo cada una de las entregas y cómo interactuaban los chicos con eso, nos emocionaba y nos emociona, y estamos deseando que vuelvan las funciones a partir del 5, porque bueno, fue un preestreno que tuvimos el 11 de junio, y como que pasó entre los nervios, la ansiedad, el cansancio que teníamos todos, y queremos de nuevo darle vida a esta historia que
nos encanta hacer. Hay funciones salteadas. ¿Dónde podemos averiguar bien? En Plateanet, ¿no? Por Plateanet o en el Instagram de La Estrella Sin Fin @Argentina. Pero bueno, es a partir del 5 de julio. Del 5 de julio, algunas funciones los viernes, otras los sábados, otras los domingos, al mediodía, a la tarde. Sí. Ahí, ¿En vacaciones de invierno? Sí, de miércoles a domingo, vacaciones de invierno. Miércoles a domingo. Sí. Es como una reoportunidad. Yo busqué la película y no la encontré. Está en Max, la película. Ahora? Está Max. Hace tiempo que la venía buscando para ver con mis hijos. Sí. Y no la encontraba. No es fácil encontrar las películas de los 80, no sé por qué razón. No, en Max hay muchas. En Max están las 3 películas de las 3 partes de La Estrella Sin Fin. Son 3. Sí, qué bueno. Ya de hecho, a partir de la segunda cambiaron los actores. Ya cambia todo. Y demás. Sí. Pero la que todos conocemos es la primera. La 1. Claro. ¿Es una obra para chicos? Yo diría que es para toda la familia. Claro. Y lo que está, por lo menos que vimos el primer día de preestreno, como que había más adultos llevando a los niños que otra. Sí, a ver, es una historia, es alemana. Sí, sabía, sí. Autoría alemana. De hecho, la película es una coproducción, creo, ¿no? Entre Alemania y Estados Unidos, sí. Claro. Participó Walt Disney, estuvo Steven Spielberg también haciendo los FX. Sí. En realidad era la empresa de Steven Spielberg la que hizo los FX, digamos, de ese momento. De ese momento, claro. Pero es una obra que es un infantil, en realidad, que se escribió en Alemania como un infantil. Claro. Es un libro, en realidad, que nunca se imaginó que iba a llegar a ser película en su momento, cuando Michael Ende lo escribió en el 79, que lo editó, del 79 al 84, ya estaba la película rodando. O sea, imagínate que fue... Claro. Es algo que, fue inesperado, digamos, lo que pasó. Y es un infantil, pero que, bueno, en los 80 causaba furor porque era la novedad, ver todos esos efectos especiales, todo eso. Y hoy es más para el adulto que va a llevar al niño. Mirá lo que veía tu madre cuando era chico. Claro, exactamente. Y que porque era impresionante para esa época. Yo cuando le conté a mi hermana que íbamos a hacer hasta ahora, me dijo, es la primera película que vimos en VHS en casa. Y yo que no tengo tanta memoria, me dice, sí, la alquilamos y la vimos 5 veces en el mismo día en VHS. Y trae muchos recuerdos ya la música. La música te transporta a los que somos de 30 y pico, 40 largos, nos transporta a esa época de la niñez que es hermoso. Claro, yo soñaba volar, o sea, yo me tiraba al techo de mi casa pensando que iba a venir Falcor a buscarme. Bueno, ahora se pueden volar, de hecho. A Treyu. Sí, claro. Más allá del perro volador, ¿qué es lo que más te enamoró de la historia? ¿Por qué dijiste, la tengo que hacer sí o sí? Porque la historia es mágica en realidad. Es una historia que tiene muchísimos mensajes. O sea, que a mí particularmente me toca un montón, que o sea, en el caso en el caso mío, o sea, yo perdí a mi papá de chico, y la obra, bueno, el nene pierde a la mamá. Sí. Y esto de mi mamá siempre, desde que se murió mi viejo, yo tenía 12, 13 años y yo tenía que salir a laburar. Entonces me decía ella, no podés, no fantasees, no vayas, no vueles. Y yo desde chico, a mí siempre me gustó el tema del teatro, la televisión. Yo fantaseaba con hacer radio, con televisión, y claro, a mí no se me permitía eso. Entonces cuando yo conecté con la película, que ya un poquito más grande, que ya iba conectando más, ahora de grande me di cuenta que lo que me conectaba mucho era todo eso, ¿no? Que lo que a mí me decían que no podía hacer, que en realidad lo terminé haciendo, que estaba bien lo que yo tenía que soñar, que fantasear, que a pesar de todo seguir adelante con lo que uno quería, con los sueños estaba bueno. Y eso es lo que más me emociona, digamos, de la historia y de este libro. ¿Es un musical? ¿Tiene canciones, no? Tiene canciones, pero no es un musical. No. Es obra teatral con canciones. Con canciones. ¿La música de quién es?
La música es mía. Muy bien. Y está en la música de la película y música original. Hay música de banda sonora para que apoyan, que son de las originales de la película, y después las canciones, digamos, de algunos personajes fueron creadas especialmente para eso, para darle un empuje, un tinte más más colorido. Porque... Ariel, y contales a quienes por ahí no hayan visto nunca la película, si no está escuchando a alguien mucho más joven, ¿de qué se trata el argumento? A ver, te estoy haciendo hablar y te duele la garganta. Sí, pero bueno, no pasa nada, jodido, sí. Esto es la historia de Bastian, que es un niño, como contaba Hernán, vive con su padre, y es un niño también que tiene algunos problemas de lo que hoy conocemos con la palabra de bullying, que en ese momento obviamente no se hablaba, mucho en la escuela y demás, justamente por soñar, por leer libros, que también... hoy sigue vigente, que no es tan común, y en un escape de una pelea con otros chicos de la escuela llega a esta librería y habla con el encargado, con el dueño, y encuentra este libro que es el de la historia sin fin, y comienza a leerlo, y su imaginación se transporta a este mundo de fantasía justamente, y empieza a interactuar él con este libro, con esta fantasía y con los personajes que están en ella. Y pasaba muchas horas ahí, ¿no? Horas y horas. De hecho, el padre sale a buscarlo, porque luego, cuando empieza a avanzar esa interacción, él en su mente se mete en el mundo de fantasía, y hay como un límite que no está bien definido, que es la realidad y que es la fantasía. Y bueno, él, a través de su lectura y los personajes de este libro, tienen que salvar a la fantasía, que en realidad está hablando de la fantasía humana, que se va perdiendo, y que su gran enemigo es la nada, que es donde se come toda la fantasía y los sueños de las personas. Así que bueno, tiene un hermoso mensaje de hacer lo que uno sueña, de lo imposible, hacer el mayor esfuerzo para conseguirlo, el tema de la amistad también, porque bueno, hay un vínculo después entre él y algunos personajes del libro que se hacían a esa amistad y los valores, la lectura. Es decir, si vamos profundamente, y hay un montón de videos en YouTube y demás donde muestran estos mensajes que capaz que a simple vista uno ve la película y no los ve, que son muy buenos, muy lindos. Estamos hablando de La historia sin fin, que llega al teatro a partir del 5 de julio. Del 5 de julio. 5 de julio en el Teatro Multiescena. Queda en Corrientes 1764, Corrientes y Callao. Y las entradas las pueden sacar a través de PlateaNet. Se fijan ahí en PlateaNet y bueno, ahí van a encontrar todas las funciones. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la última? Por ahora estamos hasta el 3 de agosto. Muy bien, seguro que van a seguir. La idea es van a seguir un poco más. Sí, ya están pidiendo que extendamos, pero ahí estamos. Claro que sí, claro que sí. ¿Se hicieron audiciones, no, para elegir al elenco? Sí, hicieron audiciones, un montón. Sí, a partir de octubre del año pasado. Sí, mucha gente. Cuéntenos quiénes son los protagonistas. Protagonista Mateo Bir, que es un niño nuevo. Sí. Prometedor, actor. Qué lindo. Sí, Atreyus Lucas Apa. Sí. Y después está la emperatriz, que es Morena Echeverría. También. Y también está Martina Brugatti, que es Sayide, que es la hechicera. Sí, claro. Que bueno, en la primera película por lo menos no está. Está en la segunda, que es protagonísima. Que es muy protagónica también. En la segunda. Y después bueno, la segunda, creo que no vi la segunda. No, es que es como más lenta. Sí, la segunda ya no fueron, digamos. Claro, o sea, no fue el furor cambió porque se primera. estrenó solamente en Alemania. Ah. No se estrenaron en el de hecho, mundo entero. Acá tampoco están ni en Max en la segunda. Bueno, después está Guillermina Gesualdi, está Julieta Gelmini, Facundo Ávila. Sí. Marcelo Durán, Luis Podestá, tal cual. Bueno, un elencazo, son un montonazo sí, ahí arriba del escenario. Un montón. Lautaro, Denis de Pauli. Denis de Pauli es nuestra coreógrafa también, que ahí se mandó un par de coreografías que están espectaculares. Marcelo de Paula hizo la dirección vocal. Tal cual. Un capo también. De los coros, o sea, no. La verdad, ¿Le mucha gustaría gente. seguir por esta línea? Por la línea por de los ejemplo, espectáculos claros. Digo, no sé, se me vino a la cabeza escuchando el laberinto. Bueno, claro. Perdón. Es que ochentosa. un montón Claro, nos preguntaron dijeron. ya. Sí. ¿Ves?
Sí, igual te digo que, a ver, son obras o son espectáculos que son muy muy complicados de poner, digamos, en escena. Y particularmente con La historia sin fin, hubo que pensar un montón cómo resolver un montón de situaciones. Sí. Para que, bueno, dentro de la teatralidad y no romper con esto de la magia y, bueno, viste que y aparte uno puede tener algo en la cabeza, pero después te encontrás con el escenario en el cual tenés que desarrollarlo y ya te empieza a acotar de otra manera. Que eso pasó, obviamente, eso pasó. Nosotros, ya te digo, el Falcor mide 6 metros, por ejemplo, y ocupa un montón. Tuvieron que romper las ventanas de multimedia. Más o menos, o sea, no sé. La escenografía se tuvo que... deseo, no se sientan personas. Claro. Sí, es que en realidad sí, a ver, nos encantaría seguir haciendo. De hecho, el otro día estaba... Ay, ojalá. Cuando estaba llegando, también me lo preguntaron en uno de los chicos del teatro, uno de los boleteros del teatro. Me lo había preguntado ese día, que fue el día del estreno, el preestreno, y me dice, digo, sí, mira, la verdad que porque venía en el auto, iba en el auto para el teatro, y me imaginaba las escaleras al revés, ¿viste? La del laberinto. Sí, claro. Que estaban las escaleras colgadas del techo y que caminabas al revés. Sí. Venía fantaseando, te juro, con eso, con decir, ¿cómo hacemos ese efecto? Claro. O sea, pensar cómo poder lograrlo. O sea, que sí. Un David Bowie por función. Estuvo, claro. Se cae, se desnuca, lo cambia un poco. Sí, se ha pensado, sí, eso sí. Estamos hablando con Hernán Bonsergent, adaptador y director de La historia sin fin, y con Ariel Sioco, su productor, el loco que produjo esto. Qué bueno que se estrena el 5 de julio en el Teatro Multiescena, Corrientes 1764, Corrientes y Callao, ahí en pleno centro. Las entradas las podés sacar a través de PlateaNet o ahí en la boletería del teatro. Muchachos, les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Un sinfín de gracias. Claro que sí. A ustedes y bueno, los ahí iremos a ver La historia sin fin y a Falcor, como siempre, nuestro perro volador favorito.